¿Te gustaría aprender a hacer mejores preguntas, a abrir y llevar conversaciones de una manera que agreguen mayor valor a otras personas? Si te dedicas al acompañamiento de otros seres humanos en coaching, terapia, programación neurolingüística u otras metodologías, o bien si quieres tener conversaciones que enriquezcan las relaciones y que puedan acompañar de mejor forma la expansión de los demás, entonces quédate en este video porque te contaré algunas claves que te pueden ayudar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente en uno de mis videos de Hablemos de. Como ya te lo he dicho, en cada ocasión, cada martes y cada jueves, estoy compartiendo uno de estos videos para acompañarte con ciertos tips y contenidos que aporten a tu crecimiento personal y profesional. Puedes suscribirte, hazlo ya, en mi canal de YouTube. Hazle el botón a la suscripción ahí, aprieta el botoncito y también aprieta la campanita para que puedas enterarte de todo lo que estoy haciendo semana a semana. Te invito a que me sigas para que podamos estar en contacto directo en redes sociales como @IsaíasCharón y también visita mi sitio web. Está el podcast, artículos, estos videos y mucho más, todo disponible ahí totalmente gratis para ti en www.isaiascharon.com. En este video quiero compartir contigo un elemento que a mí en mi trabajo en coaching me ha servido muchísimo en la vida y que es aprender a hacer preguntas. Cuando aprendemos a hacer preguntas podemos abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas, porque la pregunta trae consigo nuevas respuestas si es que son preguntas de valor. Si preguntamos cualquier cosa o nos fijamos en ciertos elementos que no nos contribuyen para poder aprender, evolucionar, tomar acción y avanzar, entonces estaremos perdiendo la oportunidad. Pero si aprendemos a hacer las preguntas correctas, podemos marcar la diferencia en nuestro liderazgo, en nuestra comunicación y en el acompañamiento de otras personas, que es el tema central de todo este mes que estoy compartiendo contigo. Entonces, voy a compartir en este video 3 claves de cómo hacer preguntas para poder expandir las posibilidades y el aprendizaje de otras personas. Muy bien, vamos entonces con la primera recomendación. Las preguntas es muy importante que sean cortas. Muchas veces hacemos preguntas largas, con introducción, con explicaciones. Mira, en realidad me gustaría saber si es que tú, bla, bla, bla. No. Las preguntas, para que sean más poderosas, deben ser preguntas cortas, claras y concisas. En vez de preguntar ¿cómo crees tú que podrías aprender lo necesario que te ayude a lograr los resultados?, tú vas a preguntar ¿cómo vas a lograrlo? ¿Entiendes? Son preguntas cortas que van a ayudar a la persona a llevar su mente a una manera de pensar nueva. Es decir, una manera con foco en lo que quiere conseguir. Esto es fundamental. Cuando hacemos malas preguntas obtenemos malas respuestas. Muchas veces nos hacemos preguntas a nosotros que están puestos en otros tiempos. Por ejemplo, ¿por qué lo hice así en tal o cual ocasión? Bueno, y la respuesta, ¿cuánto te sirve realmente hoy? No digo que no pueda ser útil, digo que probablemente no va a ser la pregunta que abra más perspectivas cuando estamos acompañando a otras personas. Así que la próxima vez que estés en una conversación de desarrollo o que quieras aportar al crecimiento de otra persona, haz preguntas más que dar respuestas, pero haz preguntas cortas. Segunda recomendación. La pregunta, además de ser corta, debe tener un elemento muy importante. Debe llevarnos a la solución, no al problema. Donde nosotros ponemos el foco perceptual, allí empezamos a regar esa plantita y comienza a crecer. Así que ten mucho cuidado para dónde preguntas, para dónde conversas, porque eso va instalando en la mente de las personas también un foco perceptual que luego lleva a nuestras acciones y nuestras emociones a actuar en consecuencia. Así que pregunta en relación a la solución. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo te vas a sentir cuando lo logres? ¿Qué necesitas para conseguir lo que estás buscando? En fin, hacia esa meta, ese deseo, más que cuál es el problema, qué tan grande es el problema,
qué causó este problema, en fin, que nos pone con el foco en la problemática en vez de ir hacia la solucionática, que es la que agrega valor en la vida de las personas para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, la tercera recomendación que quiero compartir contigo en este tema de estructura de preguntas es que preguntes de una forma limpia, es decir, sin sugerencias. ¿Sería bueno hacer A o hacer B? No. Preguntas abiertas. ¿Qué sería bueno hacer para ti? Punto. Sin alternativas, sin opciones, sin guiños para que la persona elija aquello que nosotros queremos escuchar. No es importante que nos dé la razón. De hecho, probablemente lo menos importante cuando estamos acompañando a alguien. Lo fundamental es que encuentre sus propias respuestas y para ello hay que abrir la cancha, tener una perspectiva más amplia. Por lo tanto, elige preguntas sin alternativas, preguntas abiertas y preguntas que estén hechas para que la persona pueda encontrar nuevos horizontes y agregar valor y no para que pueda jugar en aquellas opciones o alternativas que tú estás proponiendo o que deseas que la persona acepte o haga propias. Cuando hacemos preguntas no es para manipular, no es para obtener esa aprobación de la otra persona, es para que la otra persona pueda encontrar respuestas nuevas en su interior, sacar esa sabiduría interna, como hablaba Sócrates, y ponerlo al servicio de su proceso de crecimiento y desarrollo. Es por eso que hacer preguntas es tan importante cuando acompañamos personas. Aprender a hacerlo de buena manera nos ayudará a liderar mejor, a comprender mejor y si te dedicas al acompañamiento o quieres hacerlo, a poder ser alguien que logra catalizar y abrir nuevas perspectivas en la mente de otras personas. Si quieres aprender más sobre todo este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes buscar como Isaías Charón, hazle clic al botón de suscripción y al de la campanita para que no te pierdas de nada. 2 videos cada semana estoy publicando allí. También nos podemos encontrar en redes sociales, @Isaías Charón. Sígueme para que estemos en comunicación y estoy ahí también compartiendo más contenido prácticamente todos los días. Y te invito finalmente a mi sitio web www.isaíascharón.com, ahora con todo el contenido disponible también en inglés y en portugués para que más personas puedan leer, revisar, disfrutar este contenido de desarrollo personal y profesional. Por mi parte, te mando un abrazo, gracias por haber revisado este nuevo contenido y nos encontramos en un siguiente video de Hablemos de.